Ya estamos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces yo creo que ya vamos a comenzar. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy damos inicio al tercer día de la Cumbre Politécnica del Instituto Politécnico Nacional. A nombre de todo el equipo, les damos la bienvenida y agradecemos su asistencia a la conferencia de modelado geológico. Este día tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra en ciencias Roselva Canelón. Es ingeniera mecánica egresada de la Universidad de Zulia, con una maestría en Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Houston. Completó 2 años de entrenamiento en el Instituto Francés de Petróleo y en lo que respecta a la cadena de valores de exploración y producción de yacimientos de hidrocarburo. Posee más de 15 años de experiencia en estudios integrados de yacimiento. También su experiencia involucra más de 10 geomodelos llevados a cabo en las cuencas de Perú y Argentina. También elaboró los geomodelados de los yacimientos más importantes de la región occidental venezolana y, bueno, por sus grandes reservas del petróleo. Entonces, bueno, demos la bienvenida a Roselva Canelón, que el día de hoy nos visita desde Venezuela, bueno, virtualmente desde Venezuela. Bienvenida a este tercer día en la Cumbre Politécnica del Petróleo, Roselva. Hola, muy buenas tardes. Hola Liliana, muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a ustedes, a Lauro y a ti por darme la oportunidad de hacer esta charla virtual que denominaba modelo geológico. ¿Ok? Claro, muchas gracias Sí. por aceptar estar aquí con nosotros. Es un gusto. Entonces, pues, todo tuyo, cuando... Sí ven mi presentación, ¿verdad? No, déjame dejar de... Ajá, yo creo que Sí, sí. sin problema. Bueno, ahorita ya no, ya se quitó. ¿Y ahora? Ya, ahora sí ya se ve perfecto. Ya se ve. Ok, entonces vamos ahora a dar inicio a esta presentación que llamamos modelado geológico. Más adelante vamos a ver que dentro de estudios integrados de yacimiento lo llamamos más bien geomodelado. ¿Ok? Les quise traer más bien un enfoque práctico. Creo que la parte teórica y la parte de los fundamentos teóricos los podemos revisar en las bibliotecas, en las páginas web. En los libros incluso hay maestrías, ¿no? que nos destacan la parte, los fundamentos teóricos de las estadísticas, por ejemplo, pero aquí les vine a traer un poquito más la parte práctica, lo que encaramos día a día los geomodeladores en un estudio integrado de yacimientos, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con el contenido de la presentación. Iniciamos con el concepto de geomodelo, el rol del geomodelador en un estudio integrado de yacimientos, los retos del geomodelador, objetivos, etapas de un geomodelo, conceptos de estadística, conceptos de las estadísticas, actualización del geomodelo y características de un geomodelador. ¿Okay? ¿Qué es el geomodelo? El geomodelo es un modelo tridimensional que reproduce las características estáticas de un yacimiento. ¿Qué llamamos características estáticas? Los rasgos estructurales, estratigráficos y petrofísicos, entre otros. ¿Okay? A manera de ilustración es como la suma de varios modelos. Tenemos el modelo estructural, luego le agregamos las características estratigráficas y finalmente las características petrofísicas. Todo este conglomerado de modelos nosotros lo llamamos en estudios integrados de yacimiento modelo estático, que ello también lo podemos llamar la malla fina del modelo. En este punto, en el modelo petrofísico, es donde nosotros utilizamos la geoestadística. ¿Ok? Fíjense que primero tenemos que hacer el modelo estructural, el modelo estratigráfico y luego es cuando nosotros empleamos los métodos geoestadísticos para poder hacer el modelo petrofísico. ¿Ok? Estos son los modelos principales. No quiere decir que no tengamos otros modelos dentro de lo que es un geomodelo, pero estos son los modelos principales y los tradicionales, lo que convencionalmente tenemos en el modelo. Pero también podemos tener un modelo geomecánico, un modelo geoquímico, perdón, que va a depender de las características y necesidades que nosotros tenemos dentro del yacimiento que estamos estudiando.
¿cuál es el rol del geomodelador? El rol del geomodelador, más allá del técnico, es servir de enlace entre el ingeniero de simulación y los geocientíficos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad, si se quiere, de tener el conocimiento de ambas, de la geociencia y de la ingeniería de simulación. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de transmitirle a los geocientíficos qué es lo que los ingenieros de simulación necesitan que nosotros reproduzcamos en ese modelo para poder ellos entonces poder cumplir sus objetivos, ¿ok? Entonces, básicamente servimos de enlace entre estas dos grandes disciplinas. Y una vez que nosotros, como ya les dije, realizamos el modelo estático, el ingeniero de simulación lo convierte en dinámico, incluyéndole todas las variables que tienen una dependencia del tiempo, ¿ok? Como las presiones del yacimiento, las saturaciones, que van a cambiar en el tiempo. Nosotros estamos tomando solamente las características estáticas como porosidad del yacimiento, porosidad de la roca, permeabilidad de la roca, que no cambian en el tiempo, ¿ok? La permeabilidad absoluta, la porosidad efectiva. Entonces, salvo que tengamos algún problema de compactación y tal, pero ya eso es algo un poquito más engorroso que aquí no vamos a tocar. ¿Cuáles son los retos del geomodelador? El geomodelador tiene grandes retos dentro de esa cadena de etapas, de esa cadena de pasos que involucra un geomodelo, pero quise traer a colación los dos más importantes desde mi punto de vista, ¿ok? Primero, nosotros tenemos que reproducir los detalles del modelo estático en un modelo tridimensional que sea óptimo y manejable desde el punto de vista de la ingeniería de simulación. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Hasta qué punto es viable que el geofísico, por ejemplo, quiera incluir, tiene una sísmica de alta resolución y quiera incluir las 300 fallas que ve en el modelo, cuando al final alguna de esas fallas no van a tener ningún impacto desde el punto de vista de la producción, ¿ok? Desde el punto de vista de producción, si el ingeniero de yacimiento evalúa los pozos que están cercanos de la falla y ve que el comportamiento de producción es similar, las presiones se mantienen, el crudo no tiene ninguna variación, ¿para qué entonces incluir esa característica que va a generar más adelante? Puede ser, si tienen poco salto, puede generar distorsiones en la celda, problemas de convergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre es importante traer a la mesa de discusiones estas preguntas que les voy a leer a continuación. Es necesario incluir todas las fallas subsísmicas en el modelo, como ya les dije, fallas subsísmicas de poco salto que no representan un impacto en la producción, es preferible obviarlas, ¿ok? De allí entonces que el ingeniero, siempre tenemos que trabajar en equipo, siempre trabajar en equipo. El ingeniero de yacimiento se reúne con el geofísico, con el geólogo, una vez que tengan el mapa estructural y van definiendo falla a falla, según el comportamiento de los pozos, cuáles de verdad impactan, cuáles de esas fallas representan un sello en el modelo, representan un impacto en la producción, ¿ok? Todas las fallas o trampas estratigráficas incluidas en el modelo tienen impacto en la producción del yacimiento, lo que venimos comentando, ¿ok? Y es necesario reproducir todas las secuencias estratigráficas del modelo geológico. Es el número de tipos de rocas geofases el mínimo posible. A veces el sedimentólogo o el petrofísico detallan tanto un modelo que puede ser que tengan 6, 7 tipos de roca, y cuando nos damos cuenta que las analizamos estadísticamente, 2 o 3 de esos tipos de roca se pueden unir, y en vez de tener un modelo de facies tan extenso, tan detallado de 7, de 6 tipos de roca o tipos de facies, podemos convertirlo en un modelo de 3 a 4 facies, ¿ok? Que es muchísimo más manejable a la hora de simulación, muchísimo menos problemas de convergencia, muchísimo menos tiempo en la simulación y se vuelve el modelo más óptimo, ¿ok? Entonces es un balance entre los detalles geológicos, estructurales y petrofísicos y el tiempo de simulación. El otro reto que nosotros tenemos es integrar información de diferentes fuentes y escalas en un modelo tridimensional, ¿ok? Tenemos los datos sísmicos que ofrecen continuidad lateral, es el único dato que nos ofrece información entre pozos, pero es un dato indirecto que se utiliza luego de un proceso de interpretación, de un proceso de tomar la sísmica, hacemos el procesamiento sísmico, después el cubo, después lo interpreta el geofísico, entonces allí vamos agregando incertidumbre, además que va a depender de la resolución que tenga la sísmica, ¿ok? Si tenemos una resolución de 120 pies,
ya sabemos, ya tenemos que estar conscientes hasta cuál es el alcance de la sísmica para poder detectar algunas de las características que quizás el ingeniero de simulación quiera tener en su modelo, ¿ok? Entonces ya vamos a tener como una medida de la incertidumbre en nuestro modelo. Los datos de corona, ¿ok? Los datos de corona, las mediciones de porosidad sobre las coronas, si bien es cierto, constituyen un dato muy preciso, con un escaso margen de error, los tenemos puntuales, ¿ok? Nosotros podemos tener, no sé, un campo de 300 pozos y si tenemos 10 u 11 pozos que tengan corona, es ya bastante, ¿verdad? Pero entonces tenemos primero que la distribución muchas veces no es homogénea. Tenemos unos datos en algunos puntos y carecemos en otra parte del campo, carecemos de ese tipo de datos que son valiosos. Y la escala de estos datos de corona es muy diferente a la escala de los datos sísmicos, ¿ok? Entonces, porque los tenemos, cada punto es cada centímetro, cada pie, dependiendo de cómo fue el análisis de núcleos que se hizo. Entonces ahí estamos jugando con diferentes escalas, que también eso lo tenemos que tener en mente. Y el otro dato que también se agrega es el hecho de los mapas cualitativos, que son los mapas de fases, que son meramente interpretación del sedimentólogo. Una vez que tiene los datos de núcleo, los transfiere a los otros pozos sin núcleo, y entonces además de eso, entre los pozos, ellos, teniendo en cuenta el modelo regional, entonces pueden dibujar, como vemos aquí, las fases y los canales del yacimiento, ¿ok? Pero entonces todo ese cúmulo de diferencias de escalas, de diferentes informaciones, genera esa incertidumbre que tenemos que nosotros manejar y cuantificar, ¿ok? ¿Cuáles son los objetivos del geomodelo? Es simplemente todos estos datos que nosotros recibimos, que vienen de procesos, de trabajos arduos de cada uno de las disciplinas, de cada uno de los profesionales, bien sea el geofísico que hace el modelo estructural en su plataforma, el geólogo que la hace también en su plataforma, y todos hacen sus submodelos, por llamarlo de alguna manera, los hacen por separado. ¿Cuál es el objetivo del geomodelador? Del geomodelo es integrar todos estos datos en un único modelo tridimensional que sea capaz de poder utilizar o poder manejar el ingeniero de simulación de manera óptima para evaluar dinámicamente el yacimiento, ¿ok? Entonces, dentro del geomodelo, estas son las etapas principales del geomodelo, ¿ok? Como les digo, va a depender si nosotros tenemos un yacimiento naturalmente fracturado, incluimos dentro de estos pasos lo que respecta a la red de fracturas. Si tenemos un modelo geomecánico, también incluimos aquí ese paso. Estos son simplemente los pasos más, como decirles, tradicionales y los pasos más importantes dentro de un geomodelado, ¿ok? Que va desde la creación del proyecto, pasa por todos estos pasos, valga la redundancia. Este círculo en rosado representan los dos primeros modelos que aquí hablamos, el modelo estructural y el modelo estratigráfico. Luego pasamos por estos tres, que es el modelo petrofísico, y finalmente calculamos el volumen para hacer el escalamiento del geomodelo y entregárselo al ingeniero de simulación. Pero para todo esto, fíjense que aquí hay interacciones continuas con los responsables de las disciplinas, ¿ok? El geomodelador no puede trabajar aislado. Jamás en la vida el geomodelador puede trabajar aisladamente, porque eso después va a cobrar caro, ¿ok? Una vez que uno hace el producto, una vez que uno hace la malla, que se la entrega al ingeniero de simulación, él te dice, ajá, pero ¿dónde está esto? Me falta esto, yo no puedo recibir esto así, entonces te tienes que devolver a reunirte con las otras disciplinas para explicarle qué es lo que realmente quería el ingeniero de simulación, y eso es pérdida de tiempo, ¿ok? Una de las cosas importantes que yo quería mostrarles aquí es que el geomodelador, nosotros como geomodeladores no modificamos o alteramos el dato de entrada, ¿ok? Eso es muy importante saberlo. Recordemos siempre y tengamos presente que todos estos datos de entrada que ahorita vamos a ver vienen de un trabajo bastante arduo de cada uno de los profesionales de cada una de las disciplinas. Entonces, que nosotros veamos alguna discrepancia y queramos, no, esto lo vamos a cambiar, lo vamos a modificar, lo hacemos siempre y cuando sea autorizado por ellos, ¿ok? Uno simplemente, cuando nota algo extraño, algo que no le parece, va
hacia el responsable de la disciplina y consulta, y entonces sacan las conclusiones, si hay que modificar, modifican, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos con el primer paso es la creación del proyecto. Utilicé Petrel aquí porque creo que es la herramienta que ustedes tienen de acceso en la universidad. Sin embargo, hay muchas otras herramientas. Petrel es bastante amigable, pero hay otras herramientas que también pueden. Lo importante como geomodeladores es conocer las herramientas que están en el mercado, ¿ok? Conocer las bondades de cada una de las herramientas y no casarse con una sola. No, yo hago solo los modelos en Petrel y listo. O sea, yo necesito Petrel. ¿Ok? O necesito Scuba, o necesito de Roxar, etcétera, etcétera, o necesito el de Halliburton. No, tenemos que ser flexibles a la hora de poder lidiar o manejar una herramienta, ¿ok? Aquí creamos el proyecto y establecemos las coordenadas y las unidades del proyecto. Eso va a depender de lo que manejemos nosotros en el campo. Por ejemplo, en Venezuela manejamos las profundidades, las manejamos en pies, y las coordenadas X y Y las manejamos en metros. En Argentina las profundidades las manejan en metros, en Perú igualmente. Eso va a depender de cómo sean nuestros datos de entrada para poder entonces establecer estas coordenadas y unidades. ¿Ok? Establecemos y creamos el proyecto y vamos a la carga de los datos. Como le digo, la carga de los datos proviene de distintas disciplinas. Tenemos los cabezales de los pozos, las desviaciones de los pozos, los datos del geofísico, que son lo que llamamos los fall sticks, que son los palitos de las fallas que crean un plano de falla. Tenemos los horizontes sísmicos, los topes estratigráficos, los mapas sedimentológicos, la columna estratigráfica y los registros que vienen del modelo petrofísico. Podemos tener numerosos datos que a veces nos pueden ayudar a hacer el modelado, ¿ok? Entonces, no nos cerremos a utilizar los datos que tenemos disponibles. A veces tenemos también un dato que es bastante valioso, que es la inversión sísmica, la impedancia acústica, que la podemos más adelante relacionar con propiedades petrofísicas y así poder tener una información de las propiedades petrofísicas entre pozos, que es lo que normalmente adolecemos, ¿ok? Solamente tenemos las propiedades petrofísicas en los pozos a través de los registros, ¿ok? Una vez que hayamos cargado todos los datos, entonces vamos al análisis y control de calidad de los datos. Para mí esta es una de las etapas fundamentales y cruciales del proyecto. A veces nosotros lo queremos hacer rápido porque estamos apurados y tal, y resulta que ya cuando vamos con el modelo, ya cuando hacemos toda la malla, nos damos cuenta que hay un problema entre topes, una discrepancia de topes, una discrepancia en las fallas, entonces el modelo me genera un pico en una celda que yo tengo que volver a venir a revisar el control y hacer control de calidad de los datos. Entonces, con eso tenemos que tener mucho cuidado. Tomémonos el tiempo necesario para hacerlo, ¿ok? Y todas las herramientas que nosotros tengamos disponibles. Para mí, la estadística descriptiva de los datos es muy importante y es muy útil. Los histogramas son muy importantes, son muy útiles, los gráficos cruzados, la visualización en 3D de los datos que nosotros estamos manejando. Por ejemplo, los fall sticks, a veces como es una interpretación de clic a clic del geofísico, a veces vienen distorsionados, vienen unos más grandes que otros. Todo eso, ese trabajo es bastante bonito porque es un problema, o sea, es como que garantizar la geometría de las fallas, garantizar el tamaño de los fall sticks, los truncamientos, que las fallas estén cercanas y todo eso. O sea, eso es más que todo, como les digo, es un trabajo estético, pero que a la larga nos podemos tardar en hacerlo, pero que nos va a cobrar o nos va a restar bastante tiempo en el futuro, ¿ok? Por ejemplo, este gráfico que yo les traigo aquí es un gráfico cruzado de porosidad y saturación. Fíjense que este pozo, que es el ECO 7, está totalmente afuera de la tendencia, ¿ok? Nosotros este pozo debemos consultarle al petrofísico, ir con el petrofísico, mira, está sucediendo esto, ¿qué sucede con este pozo? Si hay una desviación que está afuera, que el pozo está lejos, las coordenadas están aparentemente erradas, yo voy con el geólogo, mira qué pasa con este pozo. Y siempre es una interacción continua con todas las disciplinas, ¿ok? No asumamos que está malo y lo cambiamos, no, preguntemos, así sea lo más obvio, preguntemos a ellos, ¿por qué? Porque entonces lo cambiamos aquí, pero en la base de datos de ellos sigue estando mal, si es que es un error, ¿ok? Entonces de nada hacemos con cambiarlo aquí, cuando a veces la base de datos es la que consulta la gente de desarrollo.
Entonces todo eso, como les digo, es una interacción continua entre todos los profesionales, ¿ok? Muy respetuosamente, y siempre importante eso, ir hasta el profesional que ya ha tomado bastante tiempo haciendo su modelo y decirle, mira, está pasando esto, vamos para que veas esto, y de tal manera de poder subsanar las cosas, las discrepancias que veamos en el modelo, ¿ok? Ya una vez que tengamos todos los datos cargados, que hayamos hecho el control de calidad, que estamos seguros de que todos nuestros datos están bien, entonces vamos a hacer ahora el modelo estructural. Es importante acotar aquí que para iniciar el geomodelo no necesito todos los datos. O sea, por ejemplo, yo puedo iniciar mientras el geofísico ya tiene el modelo estructural, ya tiene el esqueleto, yo puedo iniciar mientras el petrofísico termina. O sea, tenemos que ser flexibles con eso, ¿ok? No es que, no, yo no voy a comenzar hasta tanto no tengo todos los datos, no. Recordemos que eso representa tiempo y representa costos, representa dinero, ¿ok? Si el geofísico ya tiene sus datos, vamos cargando, vamos visualizando en 3D, vamos interactuando con ellos de tal manera que todo el proceso sea más fluido, ¿ok? Entonces vamos ahora a hacer el modelo estructural. Aquí tenemos todas las fallas, todos los fall sticks. Este va a ser nuestro dato de entrada en el modelo estructural en Petrel, simplemente en la pestaña de Structural Modeling. Cabe destacar que aquí yo les voy a mostrar el pilar gridding, ¿ok? Pero Petrel tiene un módulo que es Structural Framework, que es bastante amigable cuando hay fallas lístricas, cuando hay una complejidad mucho mayor del modelo estructural. Entonces también eso es importante, como que cuantificarlo, tenerlo en cuenta, cuál módulo voy a utilizar en una u otra herramienta, ¿ok? Como les digo, la simplicidad nos puede llevar a mejores resultados que tener un módulo que a lo mejor vamos a utilizar a la larga, ¿ok? Entonces es importante saber lo que tenemos y cuáles son las herramientas que me pueden ayudar de la manera más sencilla posible a crear el geomodelo y en el menor tiempo posible, ¿ok? Entonces estos datos de entrada los utilizamos y generamos el modelo estructural, ¿ok? Le generamos, aquí se pueden ver los truncamientos de las fallas, todo esto, si nosotros, como les digo, tomamos el tiempo necesario, todas las fallas tienen la misma longitud vertical, todas las fallas están truncadas como debe ser. Una vez tengamos este modelo, llamamos al geofísico, mira lo que estamos obteniendo del modelo, es lo que esperabas, necesitas aquí, te parece que las fallas están bien, hay algún cambio que quieras hacer, algo que nos falta, algo que no he tomado en cuenta, todo eso, ¿ok? Todo eso, irlo en la medida de lo posible, irlo consultando con cada uno de los responsables e irle dando los resultados, porque muchas veces, por lo menos el geólogo, generalmente ve las cosas en 2D, porque ve las secciones de pozos, las secciones estratigráficas, pero en 3D a lo mejor la herramienta no tiene la herramienta o utiliza herramientas más poderosas como las herramientas de Halliburton, StratWorks, que principalmente la visualización es en 2D, ¿ok? Entonces es importante también involucrarlos a ellos en el modelo. Una vez que tenemos el modelo estructural, vamos entonces a utilizar los horizontes y los topes estratigráficos para crear el modelo geológico, ¿ok? Entonces aquí tenemos que estar pendiente con la resolución areal. ¿Cuánto va a ser mi tamaño de celda de tal manera que no lo voy a hacer ni muy detallado, ni tampoco lo voy a hacer muy grande que pueda entonces atentar contra la simulación la simulación del yacimiento, ¿okay? Entonces tenemos que tener pendiente la distancia entre los pozos, los ambientes sedimentarios, la complejidad de facies, la dimensión areal del yacimiento y la capacidad operativa de la máquina. Este tamaño de celda es muy, muy importante que se tome en cuenta el ingeniero de simulación, ¿okay? Y más que todo lo tomamos por la distancia entre pozos. Si el espaciamiento entre pozos es 300, entonces nosotros podemos decir, bueno, vamos a hacer un tamaño de celda de 100%, que sean 3 celdas, 3 celdas de diferencia de distancia en cada uno de los pozos, ¿ok? Y así vamos, entonces, no quiere decir que este va a ser ya el resultado final y que no lo vamos a cambiar, no, eso puede ser que varíe ya con el ingeniero de simulación, que cuando utilice el modelo se dé cuenta que necesita más refinamiento cercano en las densidades de los pozos, ¿ok?
Entonces definimos el tamaño de las celdas en X y Y, el tamaño de la resolución áreal, y utilizamos este módulo que se llama Pillar Gridding. Aquí en este caso el incremento, si podemos ver aquí, es 50 por 50. Hicimos unas mallas y las celdas, el tamaño de las celdas es 50 por 50. Le damos la orientación a la malla que va a depender de la... Normalmente se selecciona la zona o la orientación de mejor depositación, que eso la define el sedimentólogo, ¿ok? Y creamos lo que se llama el Pillar Gridding, el esqueleto del modelo, ¿ok? Una vez que creamos el esqueleto, fíjense que aquí ya están las fallas, nos muestran los truncamientos. Y entonces vamos a lo que es el modelo estratigráfico como tal, ¿ok? Entonces, en el modelo estratigráfico, nosotros tenemos un módulo en Petrel que se llama Horizons. Vamos a utilizar como dato de entrada tantos horizontes como tengamos en el modelo. Utilizamos los topes estratigráficos del modelo y generamos cada uno de los horizontes, ¿ok? Una vez que generamos los horizontes, vamos a generar las zonas. La zona es definida por el tope y base de cada uno de los horizontes. Muchas veces nosotros tenemos subzonas o parasecuencias dentro de esas zonas. Entonces lo que vamos a hacer es incluir, en caso de que tengamos parasecuencias, o sea, subzonas o subyacimientos dentro de los yacimientos principales, los incluimos y generamos nuestras zonas dentro del yacimiento, ¿ok? Después vamos entonces, como podemos ver aquí en este modelo tenemos tres grandes zonas, ¿ok? Normalmente, si nosotros, cuando hacemos el paso anterior de los horizontes, esta zona está mostrada como una única celda, ¿ok? Ya aquí tenemos el layering, pero esta zona normalmente es una celda aquí hasta tanto no hagamos el layering, que es esta parte, este punto que vemos aquí, ¿ok? Una celda aquí, una celda aquí y una celda aquí, ¿ok? Hacemos el layering tomando en cuenta la heterogeneidad del yacimiento, el espesor promedio de las fases. Aquí es importante algunas herramientas como variogramas, hacer variogramas verticales, ver cuál es el espesor máximo de las fases, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ciertos parámetros que nos van a ayudar a definir mejor, por lo menos nos van a ayudar a definir la altura mínima de la celda, ¿ok? Ya después de eso yo puedo evaluar si las hago más grandes, si las hago más pequeñas, pero tenemos un estimado de la altura mínima de la celda. Y aquí fijémonos este ejemplo. Tenemos tres zonas, ¿cierto? La verde, la morada y la azul. Fíjense que el azul, perdón, la del medio, la morada, a pesar de ser la más pequeña, es la que tiene más celdas, ¿ok? Si vemos aquí en este zoom, fíjense que es la que tiene más celdas. Tiene aproximadamente 49 celdas, ¿ok? ¿Y por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Porque era la zona de enfoque de la ingeniería de simulación. Entonces no me interesa abarrotar de celdas en este lado y en este cuando no va a ser mi objetivo. O sea, mi objetivo es este yacimiento. Yo necesito detalles en este yacimiento. No voy a ocupar, no voy a inflar el número de celdas porque simplemente quiero hacer algo detallado aquí cuando el ingeniero de simulación no le importa lo que hay arriba y lo que hay abajo del yacimiento, simplemente es para tener unos bordes dentro del yacimiento. Entonces allí vamos observando, vamos viendo la practicidad del modelo, lo que realmente necesitamos, ¿ok? Una vez que tengamos la malla, una vez que tengamos esto, entonces ahora lo vamos a evaluar desde el punto de vista geométrico. Allí todavía no tenemos propiedades, ¿ok? Simplemente las propiedades que podemos hallar geométricamente, que puede ser la altura de la celda, los ángulos de contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la manera de hacerle control de calidad a la malla. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos fallas o complejidades estructurales altas de 80, 100 fallas, eso nos puede crear distorsiones en las celdas, ¿ok? Nos pueden crear celdas asimétricas, nos puede crear esto, grandes volúmenes, grandes tamaños de celdas versus pequeños tamaños de celdas. ¿Qué es lo que nos va a crear esto? Nos va a crear a la larga en la ingeniería de simulación problemas de convergencia. ¿Por qué? Porque el simulador, luego de que tiene aquí un volumen grande de saturación, ¿cómo va a alocarlo en esta celda? Entonces empieza problemas de convergencia, y eso infla también el tiempo de simulación.
Entonces es importante hacer este control de calidad. E incluso muchas veces me gusta hacerlo. Una vez que yo tengo la malla sin ningún tipo de propiedades, yo se la paso al ingeniero de simulación para que haga las pruebas colocándole propiedades promedios. No me interesa ahí no me interesa la precisión de las propiedades petrofísicas, simplemente me interesa que él inicialice el modelo para ver cuánto tiempo se tarda en inicializarlo y para ver si tiene problemas de convergencia en cuanto al tamaño de las celdas, las distorsiones de las celdas, etc. De todas maneras, aquí hay varias propiedades que yo les recomiendo una vez que el modelo esté realizado, de que esté elaborado el modelo estructural y el modelo estratigráfico, tomar en cuenta, ¿ok? Simplemente calcularlas, que es el tamaño de la celda, los ángulos de la celda, porque siempre el ingeniero de simulación tiene ciertas pautas, ¿ok? El tamaño de el ángulo entre celdas no puede ser mayor a 7 grados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es preferible hacer esto, tomarse el tiempo, si hay alguna discrepancia, volver otra vez al pilar gridding, volver otra vez al modelado estructural para modificar estas discrepancias, ¿ok? Para evitar esto. Esto es lo ideal, tener este tipo de celdas, no tener deformaciones entre celdas, no tener asimetrías, porque a la larga esto va a presentar problemas. Una vez que tengamos ya estos dos modelos, entonces vamos a el modelo estratigráfico, ¿ok? Y aquí entra en juego la geoestadística. Ya, entonces estamos en lo que es el escalamiento de las propiedades, ¿ok? De las facies, de la porosidad, del V-shade y los registros, ¿verdad? Como lo vemos aquí, este es el dato que nosotros tenemos original. Y estas son las celdas. Nosotros necesitamos que en la celda haya un único dato de porosidad, un único dato de volumen de lutita, un único dato de saturación y un único dato de porosidad efectiva, ¿ok? Y de facies. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A través de métodos estadísticos, nosotros promediamos todos estos valores o simplemente, dependiendo de lo que nosotros escojamos, asignamos un único valor a la celda, ¿ok? En Petrel lo hacemos a través del Well-Upscaling en la pestaña de Property Modeling, y aquí podemos ver cuáles son todos los métodos que nosotros tenemos disponibles, ¿ok? Tenemos toda la libertad de probar 3, 4, 5 métodos y después hacerle control de calidad a estos métodos, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos el control de calidad? Es muy sencillo. Volvemos otra vez a utilizar la estadística, a utilizar la parte en 3D, la visualización en 3D, a utilizar las secciones de pozos. Por ejemplo, en este caso tenemos el escalamiento de facies, ¿ok? Aquí podemos ver que en el histograma nos muestra dos barras. Antes nos mostraba una barra únicamente morada, ahora nos muestra dos barras. ¿Y cuáles son esas dos barras? El dato que nosotros tenemos de entrada, que son los registros, que son estos, y la otra barra representa el dato escalado. ¿Qué esperamos nosotros? Tener unas frecuencias similares entre las dos barras, ¿ok? Para las facies, para las porosidades, y que la estadística descriptiva sea bastante similar. Tener una desviación estándar similar, una varianza similar, unos promedios similares, el rango, el mínimo y el máximo similares. Todo este control de calidad nos va a nosotros a garantizar que el escalamiento estuvo bien y que podemos pasar al siguiente paso. Aquí también podemos ver en los tracks, en las well sections, podemos ver que este es el dato de entrada y fíjense cómo está el dato escalado, ¿ok? Bastante similar al dato de entrada. Entonces, ¿qué estamos garantizando allí? Que se está conservando el dato de entrada, ¿ok? Que estamos haciendo, que ya tenemos entonces en cada uno de los pozos, en cada una de las trayectorias de los pozos, tenemos un único dato, ¿ok? Ahora, ¿cómo pasar de aquí para acá? ¿Cómo a partir de los valores que tengamos en cada una de las celdas que atraviesan los pozos, transmitirlo a toda la malla, que todas las celdas de la malla tengan un dato de porosidad, un dato de permeabilidad, un dato de tipo de roca, un dato de tipo de facie. Eso lo hacemos ¿cómo? Con la geoestadística, ¿ok? Entonces aquí básicamente vamos a leer rapidito lo que es la geoestadística. La geoestadística es la rama de las ciencias matemáticas que estudia el comportamiento de datos temporal o espacialmente correlacionados.
Eso siempre lo tenemos que tener en mente, ¿ok? Y por eso es que la geoestadística la podemos utilizar o la podemos emplear en yacimientos, ¿ok? Porque nosotros estamos asumiendo, y lógicamente es lo que esperamos, que los datos sean similares entre sí, sobre todo los datos cercanos, ¿ok? Incluso uno lo puede ver en los histogramas, una distribución normal, ¿ok? Que hay una media, hay una desviación estándar, y que los datos son bastante similares, ¿ok? El fin de las estadísticas es la caracterización de un fenómeno natural. Estudia fenómenos regionalizados a partir de observaciones relacionadas por una función de proximidad, ¿ok? ¿Cuáles son las observaciones? Son los pozos. Nosotros tenemos pozos que están separados una distancia, ¿ok? Se pueden utilizar distintos métodos de interpolación para estimar valores en localizaciones no medidas, a partir de valores medidos en localizaciones próximas y crear mapas estadísticos de variables medioambientales. ¿Qué es lo que hace la estadística? Toma cada uno de los datos que conocemos y a través de simulaciones, puede ser una estimación, una predicción, pero básicamente nosotros utilizamos simulaciones, hay métodos de simulación, asigna valores en los lugares donde no hayan datos, ¿ok? La suposición que hace que la interpolación sea una opción viable es la existencia de una correlación espacial entre los puntos en los que se han realizado las medidas. Como les digo, existe una correlación entre los datos que nosotros tenemos conocidos. En geoestadística siempre hablamos de una variable regionalizada. Una variable regionalizada no es más que una variable que posee dos partes, una determinística y una aleatoria, ¿ok? Eso es muy importante tenerlo siempre presente. Como les digo, es importante que nosotros como geomodeladores tengamos fundamentos de geoestadística, fundamentos de estadística para saber qué es lo que está ocurriendo. Nosotros no es que vamos a calcular un variograma, no, eso lo calcula la aplicación, ¿ok? Pero siempre saber lo que podemos esperar dentro de los resultados que nos va a arrojar la aplicación, ¿ok? Y la autocorrelación se refleja en el hecho de que los valores de las variables para dos localizaciones distintas son estocásticamente dependientes, ¿ok? De allí es que podemos realizar soluciones estocásticas, realizaciones estocásticas X probables. Todas las realizaciones que nosotros hagamos, sean 100, 200 realizaciones, son X probables, son posibles. ¿Quién nos va a dar quién nos va a definir cuál de todas esas 200 realizaciones es la óptima en la ingeniería de simulación, ¿ok? El sedimentólogo, el modelo de fase, él te dice, no, mira, este es el más parecido, este me gusta más, este se asemeja más al concepto, al modelo que nosotros tenemos, ¿ok? Y entonces lo más importante es, aquí entra en juego entonces el variograma y la covarianza. Estos dos elementos, estos dos parámetros cuantifican esta dependencia que nosotros estamos hablando, ¿ok? Entonces, ¿qué es la covarianza? Es una medida estadística clásica para cuantificar la asociación entre dos variables. ¿Qué tan similares son estas dos variables, ¿ok? Esta es la ecuación, no vamos a ahondar en eso. Más adelante podemos hacerlo con mucho gusto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en la covarianza y en el variograma? Que estamos asumiendo estacionalidad, ¿ok? Y por eso la covarianza cero es el SIL, lo que llamamos el SIL en el variograma, ¿ok? Ya cuando se hace una covarianza infinita en los datos, ¿ok? Entonces ya aquí el modelo ya muestra la estacionalidad. Esto es un símbolo, cuando ya encontramos el silo meseta, es un símbolo de estacionalidad en nuestros datos, ¿ok? ¿Qué es el semivariograma? Cuantifica la disimilitud existente entre los valores de una misma propiedad en dos puntos unidos por un vector, ¿ok? Y promedia al cuadrado, simplemente es la ecuación, el cuadrado es la diferencia de los valores z en función de la distancia h para todos los pares de puntos separados, ¿ok? Por un vector h. Ellos, como les digo, estos dos parámetros asumen estacionalidad. ¿Qué es la estacionalidad? Son aquellos datos en que las estadísticas de la propiedad es la misma o son las mismas en regiones que difieren de un desplazamiento, ¿ok? Nosotros tenemos un conjunto, una nube de puntos de porosidad, nosotros estamos asumiendo que tiene las mismas propiedades estadísticas, la varianza, el promedio, etcétera, 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 son los mismos independientemente de que nosotros nos movamos una distancia h, ¿ok? Todo eso está muy bonito.
Uno incluso en una clase de geoestadística te da una serie de datos, entonces uno arma y crea el variograma, ¿me entiendes? Y realmente nosotros encaramos a la hora del geomodelo otra cosa totalmente distinta. Es una pantalla, o sea que ya nosotros tenemos que establecer ciertos parámetros para poder entonces construir el variograma, que no es así tan sencillo que con una simple ecuación, ¿ok? Entonces básicamente nosotros tratamos con modelos anisotrópicos y los variogramas que nosotros utilizamos son dos principalmente, el variograma vertical y los variogramas horizontales, ¿ok? Por ejemplo, en esta figura que tenemos aquí, ¿dónde creemos nosotros que hay mayor continuidad? En esta dirección, ¿ok? Fíjense que los cuerpos tienen mayor continuidad en la dirección horizontal. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? ¿Cómo sea el variograma aquí? Que el rango horizontal sea el mayor, porque hay mayor continuidad. Y en esta dirección, el rango sea menor, porque es símbolo de menor continuidad, ¿ok? Entonces, ¿quién nos va a decir a nosotros cuál es la orientación de mayor continuidad? Nos dice el sedimentólogo, ¿ok? Yo, de acuerdo al modelo, de acuerdo al marco regional, la orientación o el azimut son 40 grados, ¿ok? Entonces ya uno eso lo tiene en mente a la hora de hacer el data análisis, ¿ok? Por lo menos esta es una ventana de Petrel. Esto es lo que realmente nosotros nos vamos a encontrar. Nosotros seleccionamos la propiedad que queremos y construimos el variograma, ¿ok? ¿Cómo lo construimos? A través de la manipulación de estos datos. Y estos datos, para mí esto es muy importante, porque eso muy pocas veces nos los da en una clase. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros tenemos que o debemos tener en cuenta para poder construir un variograma así? Porque muchas veces nosotros abrimos la ventana y son unos 2 puntos, 3 puntos, que uno, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, nosotros debemos establecer lag distance, number of lags, el azimut, ¿ok? Aquí, que el azimut, por supuesto, es en el variograma horizontal, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que tenemos menos datos, es más complicado hacer el variograma, porque no va a tener los pares de puntos, que es para la ecuación, poder entonces, cada par de puntos yo puedo sumarlos e ir sacando ese punto del variograma. Cuando hay pocos datos, eso no lo vamos a tener, y por eso es que cuando nosotros tenemos campos con muy pocos datos, el variograma ya no es tan importante. Ahí juega más el rol protagónico, es la intuición y el sentido que le haya dado el sedimentólogo a la continuidad de la fase, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros tengamos esta ventana, nosotros tenemos que tener estos parámetros presentes, que, por ejemplo, el lag distance en el variograma horizontal se define a partir de la distancia mínima entre pozos, ¿ok? Yo colocando la distancia mínima entre pozos allí, voy a garantizar que a esa distancia tenga al menos un punto para correlacionar, ¿ok? En el variograma vertical es el variograma más bonito porque es el variograma donde tenemos verticalmente en un pozo hay muchísimos datos. En los registros, el step del registro puede ser 0.2, 0.25. Como hay muchísimos datos, es mucho más continuo, mucho más bonito el variograma, ¿ok? Pero esta es para que tengan una idea de la ventana del variograma y cuáles son los datos que nosotros debemos manipular para poder encontrar un variograma experimental que luego con esta en Petrel, con este cuadrito nosotros podemos ajustarlo y creamos el modelo del variograma escogiendo el tipo de variograma que queramos, si es el gaussiano, el exponencial, el esférico. Eso va a depender de qué tanto. Ellos generalmente difieren en el origen, ¿ok? Entonces va a depender qué tanta diferencia yo tengo entre pozos cercanos para yo definir el tipo de variograma. En el modelado de las fases, ok. En los métodos de simulación para propiedades discretas tiene dos tipos de métodos, ¿ok? Tenemos el basado en celdas, que es normalmente que nosotros más utilizamos, sobre todo en yacimientos donde tenemos mucho
En yacimientos donde tenemos muchos datos, estos son los más indicados, ¿ok? Tenemos la simulación secuencial de variables indicadoras, la simulación gaussiana truncada, la simulación basada en estadística de múltiples puntos y la simulación plurigaussiana, ¿ok? La simulación basada en objetos se utiliza cuando no tenemos muchos datos y tenemos simplemente el modelo conceptual del sedimentólogo. Allí lo que tenemos que tener es bastante conocida la geometría y las mediciones, la geometría de los cuerpos sedimentarios, ¿ok? Entonces eso a veces es un poquito delicado o es un poquito engorroso tenerlo. Dependiendo de, como les digo, dependiendo de qué es lo que queremos y qué es lo que tenemos disponible, vamos a utilizar uno u otro método, ¿ok? Fíjense que aquí este es un ejemplo, perdón, este es un ejemplo de un variograma vertical, ¿ok? Es bastante bonito, fíjense los variogramas horizontales, tenemos menos datos, ¿ok? Este normalmente es muchísimo más fácil de encontrar, ¿no? Con la manipulación de la ventana que yo les comenté ahorita. Ok, ya en el modelado de facies, ya hicimos los histogramas, tenemos las curvas de proporción vertical. Estos dos datos los utilizamos en el Property Modeling para hacer lo que respecta al Facies Modeling, ¿okay? Al modelado de las facies. ¿Okay? Aquí podemos ver que nosotros podemos seleccionar, aquí en el Property Modeling, en la ventana de facies, podemos seleccionar cuál es el método que vamos a utilizar, y aquí de una vez en Petrel nosotros podemos indicarle a Petrel que utilice lo que nosotros hemos hecho en el data análisis, y de una vez, fíjense que toma los datos del data análisis, toma de una vez la elipsoide del variograma, que no es más que el rango mayor de mejor continuidad, el rango menor y el azimut, ¿ok? Estos datos son los que toma para luego entonces crear el modelo de facies, asignarle datos a todas las celdas entre pozos, ¿ok? Y es esto lo que tenemos. Fíjense que los cuerpos obedecen a este azimut, ¿ok? Obedecen, la orientación de los cuerpos es de acuerdo al azimut que uno le asignó, ¿ok? ¿Cómo hacemos control de calidad? Visualmente y de nuevo con los histogramas. Ya aquí nos aparece otra barra, ¿ok? Que es la barra del modelo como tal. Esperamos nuevamente que estas proporciones sean bastante similares, ¿ok? Una vez que tenemos el modelado de las facies, entonces vamos al modelado petrofísico. El modelado petrofísico, que son variables continuas. Recordemos que las facies son variables discretas. En las variables continuas tenemos otros métodos estadísticos. La simulación gaussiana directa, la simulación gaussiana secuencial, el método híbrido de mallas anidadas, y tenemos también otros métodos que en Petrel también están disponibles, que los podemos probar todos, no tenemos problema, eso es rápido, eso simplemente con un clic los probamos y vemos cómo hacemos control de calidad y vemos cuál es el que mejor se ajusta a lo que nosotros estamos buscando, ¿ok? Estos métodos asumen que la distribución de la propiedad es una normal multivariada. En caso de que tengamos esto, de que no sea una distribución normal de nuestros datos, lo que hacen es una transformada, ¿ok? Entonces más o menos hacen, este es el diagrama de flujo del pre y post procesamiento, ¿ok? Hacen la prueba de normalidad, si es normal simulan, si no es normal hacen una distribución, una transformación, una distribución normal, simulan y deshacen esta transformación y generan entonces el modelo de fase, el modelo de la propiedad. Es importante nosotros tener esto en mente, que es lo que hace el simulador. Obviamente nosotros no lo vamos a hacer manualmente, ¿ok? En Petrel, aquí está la ventana del data análisis y aquí nos dicen, ¿ok? Bueno, estos son los datos que tú tienes, esta es la transformada que nosotros vamos a utilizar de los datos, y también tenemos, luego de que dice una pestaña que dice Transformations, tenemos también la pestaña del variograma. También hacemos los variogramas para cada una de nuestras propiedades de porosidad en cada una de las fases, ¿ok? Entonces imagínense si tenemos 8 horizontes y tenemos 4 fases, por cada uno de los horizontes vamos a hacer 4 modelos de propiedad, 4 modelos de porosidad, 4 variogramas de porosidad, teniendo en cuenta que es un variograma vertical y 2 variogramas horizontales, ¿ok? Y después
esa cantidad, hacerla por cada uno de los horizontes. Entonces a veces es un trabajo tedioso que tenemos que hacer, pero es el que me va a definir los cuerpos de la fascie. Ya una vez que nosotros, el modelo de fascie es el que se toma un poquito más de tiempo, ¿ok? Porque ya nosotros después entonces vamos a introducir todas las propiedades petrofísicas en esas fascies que nosotros tenemos, ¿ok? Lo vamos a hacer condicionado, lo que se llama condicionado a las fascies. Entonces aquí seleccionamos nuestro método de simulación y tenemos los datos, igualmente seleccionamos la transformada y seleccionamos el variograma y simulamos, ¿ok? Entonces vamos a tener las propiedades, fíjense aquí, las propiedades nada más están en la fascie. Este es un modelo de fascie, ¿ok? Nosotros simulamos las propiedades condicionadas a la fascie. Entonces vamos a tener esto, es 0 volumen de arcilla, ¿ok? Es un volumen, perdón, 100% volumen de arcilla porque es las lutitas, son las lutitas, ¿ok? Entonces tenemos, aquí es donde tenemos la variación de las arcillas, la variación de la porosidad efectiva, los tipos de roca y la permeabilidad absoluta. Nosotros, o bueno, depende también, la podemos geomodelar, la podemos poblar con un método estadístico a través básicamente del co-kriging. Utilizamos como variable colocada la porosidad, sabemos cuál es la dependencia entre la porosidad y la permeabilidad, o también la podemos hacer a través de ecuaciones, ¿ok? De las ecuaciones de los tipos de roca, si la hemos definido por Amefield, por Whelan, por el método que hayamos utilizado, y definimos nuestra permeabilidad, ¿ok? Entonces ya estamos en este paso. Ya nosotros tenemos la malla estructural, tenemos la malla geológica y tenemos el modelo petrofísico. Tenemos todas las celdas de nuestro geomodelo ya tienen asignadas las propiedades, ¿ok? Tienen asignados valores de propiedades. Eso era nuestro objetivo principal, ¿ok? Ya terminamos el modelo petrofísico, entonces vamos ahora al cálculo de los volúmenes, ¿ok? Entonces hacemos en Petrel, lo hacemos a través de este módulo que se llama Volumes, ¿ok? Y hacemos tantas realizaciones como nosotros queramos, ¿ok? Nosotros estamos libres, claro, más realizaciones, más tiempo de simulación. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? La idea es hacer modelos X probables y poder seleccionar nuestros 3 modelos principales, que es lo que nos piden los ingenieros de simulación. El modelo más pesimista, el modelo más esperado y el modelo más optimista, ¿ok? Este P10, P50 y P90 va a depender de la empresa, ¿ok? Cada una tiene sus valores y eso se recoge a partir de la experiencia, en otros modelos que se seleccionan o que se identifican cuáles son los valores que mejor se ajustan a nuestras reservas, ¿ok? Entonces, hacemos 100 realizaciones, 200 realizaciones y automáticamente en Petrel podemos establecer cuáles de esas 200 realizaciones son mis 3 mallas que representan el P10, el P50 y el P90, ¿ok? Aquí entonces esta es la ventana del cálculo del volumen. Aquí seleccionamos nuestra malla, seleccionamos el net to gross, que también lo podemos calcular dependiendo de los cortes que nos hayan dado los petrofísicos. Eso simplemente es con una ecuación. Introducimos nuestra porosidad efectiva, los contactos. Es muy importante establecer los contactos de agua-petróleo con los contactos de gas, dependiendo del yacimiento. Y entonces podemos calcular los volúmenes, ¿ok? Podemos calcular los volúmenes para cada uno de los yacimientos que nosotros tenemos. Recordemos la malla que teníamos 3 zonas. Allí calculamos, nos va a dar el volumen, si es de petróleo original en sitio, el volumen de petróleo para cada una de las zonas. Y este volumen, que es el estocástico, nosotros lo vamos a comparar con el volumétrico que debieron haber calculado en los submodelos, el estructural, el geólogo y el petrofísico. Ellos, por no tener un modelo estocástico, ellos simplemente lo calculan con promedios, ¿ok? El promedio de la porosidad efectiva, el promedio del net to gross, y allí le va a dar un único valor, que se llama un valor determinístico. Para nosotros en PDVSA, estos valores, la diferencia entre el POES volumétrico y el POES estocástico, para validar el modelo deben ser
menor o iguales al 5%, ¿ok? Entonces nosotros aquí tenemos el POES determinístico, que son estas barras, de cada uno de los yacimientos, por ejemplo el Bachaquero 02, y nosotros vemos cuál es la diferencia entre cada uno. Y estas diferencias, como les digo, deben ser menores al 5% para que el modelo esté apto y pueda pasar a la otra fase, que es la ingeniería de simulación. Si esto no ocurre, si hay discrepancias mayores, se pueden hacer dos cosas. Igual se pasa al ingeniero de simulación y cuando inicialice el modelo también va a obtener POEs de cada uno de los yacimientos y va a revalidar lo que está pasando, lo que está sucediendo. Si, por ejemplo, a él le da, al ingeniero de simulación, le dan más cercanos el POEs con el POEs estocástico, entonces allí vamos a tener que reajustar el otro POEs volumétrico. Entonces, como les digo, siempre es un ciclo, ¿ok? Un ciclo constante de información, y la idea es actualizar cada uno de los modelos de tal manera que haya un único modelo al final. Aquí hacemos el análisis de sensibilidades, evaluamos cuál de las variables que nosotros tenemos en juego juega, valga la redundancia, un papel primordial en el cálculo del petróleo original en sitio, y con eso ya tenemos también idea de, si en caso de que haya discrepancias, cuáles son las variables que yo puedo modificar y que me van a generar van a tener un mayor impacto sobre mi volumen final, ¿ok? Una vez terminado esto, una vez generado el modelo estático, entonces, en conjunto con el ingeniero de simulación, cumplimos el último paso de la etapa del geomodelo, que es el escalamiento del modelo geológico, ¿ok? ¿Qué es lo que involucra este escalamiento? Hacer la malla por eso es que la llamamos la malla fina, ahora pasarlo a una malla gruesa, ¿ok? Una malla, fíjense la diferencia aquí, esta es una malla fina y nosotros la escalamos con los métodos que tienen cada una de las aplicaciones, lo escalamos para entonces crear una malla más gruesa y que sea manejable desde el punto de vista de simulación. Actualmente esto casi que no es necesario porque tenemos primero máquinas muy poderosas, ¿okay? Que manejan millones y millones de celdas, y tenemos también simuladores capaces de manejar millones y millones de celdas que ya prácticamente utilizamos el mismo mallado fino, lo utilizamos en la ingeniería de simulación y de verdad que funcionan muy bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el escalado, cuando nosotros hacemos un mallado más grueso, fíjense que perdemos, porque es promedio, ¿ok? Si nosotros tomamos, en vez de una celda, ahora van a ser 4 celdas, va a ser una. Entonces estamos estamos quizás perdiendo detalles. Entonces eso anteriormente generaba conflictos, ¿no? A la hora de la simulación. Entonces ya una vez que tenemos esto, vamos a la validación, a la revalidación del modelo, ¿ok? A medida que pasan las etapas de simulación, vamos revalidando el modelo, ¿ok? Como le digo, lo entregamos al ingeniero de simulación y no es que ya lo entregamos y listo, terminamos, no. O sea, el ingeniero lo prueba, el ingeniero está en constante trabajo con la malla, muchas veces, mira, está pasando esto, necesito más porosidad o más permeabilidad en las celdas porque no coteja históricamente el pozo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos trabajando en conjunto, ¿ok? Entonces la inicialización del modelo de simulación nos permite validar también la estimación de los volúmenes de hidrocarburos en sitio, como ya les dije anteriormente. Al inicializar el modelo, el ingeniero de simulación lo primero que tiene es el volumen de petróleo original en sitio, el volumen de los hidrocarburos en sitio, y eso es lo que va a comparar con nuestro POES, estimado en el modelo estocástico. Es común que se cree un lazo de trabajo entre el ingeniero de simulación y el geomodelador a fin de optimizar el modelo en términos de tiempos de cómputo, ¿ok? A lo mejor el geomodelador, el ingeniero de simulación me dice, yo no necesito tanto detalle en esta zona porque esta zona no la voy a modelar. Vamos entonces a volver a hacerlo más gruesa la celda, y entonces se hace eso, se vuelven a hacer todos los procesos y se vuelve a pasar entonces es un constante trabajo en equipo, ¿okay? Una retroalimentación constante. El cotejo histórico de producción en la fase de simulación validará los modelos, sobre todo el modelo petrofísico, como yo les dije anteriormente. A veces necesita más porosidad en las celdas para poder alcanzar una producción, necesita más permeabilidad para poder alcanzar en algunas áreas la producción de los pozos, el cotejo histórico. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer
para mejorar las propiedades. Están siendo muy optimistas, están siendo muy pesimistas y así vamos, ¿ok? Es importante, como les dije al inicio, estar consciente de las limitaciones e incertidumbres del geomodelo. En base al conocimiento de estas incertidumbres se pueden establecer planes a corto plazo, mediano y largo plazo con el fin de minimizarlas y robustecer el modelo, ¿okay? La toma de un núcleo en alguna área que no tengamos, si es desde el punto de vista geomecánico, correr registros geomecánicos para poder entonces caracterizar mejor la mecánica de la roca, etcétera, etcétera, etcétera. Existen otros modelos que también se contemplan dentro de un modelo y que dependerá de las características específicas de los yacimientos y del rol que esta disciplina juega en la explotación de estos campos, ¿okay? Como ya les dije, pueden tener un modelo geomecánico, podemos tener un modelo bioquímico, ¿okay? Y lo más importante también es mantener actualizado el modelo. Una vez que surja una localización, un nuevo pozo, nosotros como geomodeladores, muchas veces en conjunto con el geólogo, establecemos cuál es la zona, cuál es la prognosis de este nuevo pozo y cuáles son las propiedades promedio que podemos encontrarnos en esa trayectoria y se la pasamos a los ingenieros de desarrollo y estos ingenieros de desarrollo, una vez que aparezca este pozo, una vez que ya este pozo esté terminado, esté construido y corran los registros, es una manera de validar nuestro modelo, ¿ok? Qué tan cercano están las predicciones que nosotros hicimos en el modelo con lo que realmente está ocurriendo, ¿ok? Y no solamente validarlo, sino que también utilizar este pozo y actualizar nuestro modelo, incluirlo dentro del modelo y correr otra vez cada uno de los módulos de Petrel para mantener actualizado el modelo. Eso es muy importante porque a veces nosotros dejamos, aquí está el modelo, entonces ya nos olvidamos del modelo, no lo actualizamos y ha costado tanto trabajo y tenemos allí una herramienta poderosísima para minimizar las incertidumbres, pues en cuanto a la construcción de los pozos. Desde mi punto de vista, yo quería finalizar con esta lámina que me parece muy importante, porque ya vieron que el geomodelador maneja mucha información, lidia con diferentes disciplinas, ¿okay? El geofísico generalmente interpreta, o sea, hace una interpretación sísmica, maneja cubo sísmico, ¿me entiende? Pero el geomodelador siempre está en contacto con varias disciplinas, entonces yo le traje aquí algunas características que creo importantes que debemos tener como geomodeladores. Ser curiosos en el manejo y análisis de datos, especializarnos en el manejo de una de las aplicaciones de geomodelado y tener conocimiento de la mayoría de las herramientas en el mercado, como les digo. Saber manejar, por ejemplo, Petrel. Pero también estar conscientes de que hay otras herramientas y que muchas veces, dependiendo del tamaño de la empresa donde nosotros trabajemos, por ejemplo, en PDVSA nosotros podemos tener 2 y 3 software disponibles para trabajar, para hacer un geomodelo. En una empresa pequeña solamente tenemos una única aplicación, entonces tenemos que tener la facilidad de manejar aplicaciones computacionales, tener conocimiento de Machine Learning y Data Science, además de cualquier herramienta de programación, ¿ok? Tener alto sentido de la intuición y lógica a la hora de interactuar con alguna aplicación, ser autodidactas y diestros en la utilización y consulta de los manuales de ayuda de las herramientas. Esto es importante porque a veces nosotros, mientras sepamos qué es lo que vamos a hacer, ya es más fácil con una herramienta saber a dónde buscar para hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿ok? Entonces los manuales nos ayudan mucho. Muchas veces nosotros tenemos que buscar en el manual y poder salir adelante con el flujo de trabajo, ¿ok? Ser capaz de analizar e integrar el comportamiento de múltiples variables al mismo tiempo, de diferentes fuentes y escalas, poseer conocimientos sólidos de estadística y los métodos estadísticos disponibles, tener destreza para la visualización en 3D, adquirir conocimiento más allá del básico de todas las disciplinas de la geociencia y de la ingeniería de simulación, ¿ok? Porque recordemos que somos el enlace entre estas dos grandes ramas. Ser ordenado en cuanto al proyecto y la creación de nuevos elementos. Esto es importante porque
A veces nosotros empezamos a copiar y pegar una propiedad, por lo menos tenemos un registro de porosidad efectiva, bueno, vamos a copiarlo y pegarlo porque voy a calcular en esto una nueva porosidad, y resulta que después tenemos 300.000 versiones de porosidad efectiva y no sabemos, nos volvemos un 8, ponemos el proyecto más pesado, en fin, perdemos tiempo. Entonces debemos ser ordenados en cuanto a eso, ¿ok? Ser flexible y estar dispuestos a trabajar con varias herramientas y aplicaciones, saber trabajar en equipo, estar abierto a críticas y sugerencias y tener un dominio intermedio avanzado del idioma inglés. Esto es importante porque mucha de la información está en inglés, ¿ok? Entonces, para facilitarnos a nosotros el trabajo, a veces queremos buscar una nueva aplicación de cierto método estadístico, geoestadístico, entonces buscamos en un paper y generalmente están en inglés. Entonces, para facilitarnos eso es preferible manejar, pues, o sea, tener dominio del idioma inglés. Aquí le dejo algunas referencias, que hay miles de referencias. Estas para mí son algunas de las más importantes que debemos tener, por lo menos en digital. Ahorita, gracias a que tenemos la facilidad de tener los libros en digital, y consultar. Estamos haciendo un modelo e irnos y consultarlos, ¿ok? Que se fue. Bueno, de verdad, muchas gracias por reiterarle las gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes esta presentación. Espero que les haya sido de mucho provecho este enfoque práctico más allá del teórico. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí para responderla. Bueno, Rosalba, muchísimas gracias por tu excelente participación. Sí, tenemos preguntas de parte del chat. De hecho, empezaré a hacer lectura. A tu experiencia, ¿qué es lo más complicado al modelar una cuenca? Va a depender de muchos factores. Por ejemplo, hay cuencas que desde el punto de vista estructural son bastante complejas, ¿ok? Me ha tocado modelar yacimientos que tienen 110 fallas, 100 fallas, pero desde el punto de vista de fases es bastante sencillo, ¿ok? Entonces me puedo tardar en el modelado estructural, me puedo tardar no sé, 4 semanas, mientras el modelo de fácil lo puedo hacer en 3 o 4 días, ¿ok? Entonces va a depender de la complejidad del modelo. A veces hay un modelo que son extremadamente complejos desde el punto de vista, por lo menos carbonatos, que son extremadamente complejos desde el punto de vista de fases, donde las fases allí entonces requieren un poco más de tiempo para modelarlas, ¿ok? Entonces varía, la complejidad varía de acuerdo al yacimiento que estemos trabajando. Sí, entiendo. Otra pregunta es, ¿cómo se define la apertura lateral que se le da a las fallas dentro del modelo? La apertura lateral va definida principalmente el ingeniero, el geólogo nos puede dar una idea del salto, ¿ok? Y también los topes de los pozos que estén cercanos a esa falla también nos va a dar una idea lateral, una idea vertical del salto de la falla, ¿ok? Y de la apertura de la falla. Como te digo, a veces esos datos no los tenemos tan a la mano, o sea, no los tenemos preciso, pero nos vamos más hacia el dato que tenemos puntual, que son los topes estratigráficos, quienes nos van a dar entonces la apertura, tanto lateral de la falla como la apertura vertical. Okay. Bueno, otra pregunta que nos hacen es, dentro del control de calidad al escalamiento, ¿qué tip podrías dar para llegar más fácilmente de la escala del pozo a la escala de la malla? Es decir, ¿existe alguna técnica para calcular el número de capas relacionadas a la escala de la malla? Como el número de capas, o sea, como lo vimos creo que entendí la pregunta, el número de layering, de la resolución vertical, ¿ok? Sí, exactamente. Como les digo, yo utilizo mucho el variograma, no sé si podemos ir un poquito atrás, al variograma, perdón, déjame compartir de nuevo yo utilizo mucho lo que es el variograma vertical, ¿ok? De todas maneras, el ingeniero de simulación, por más que tú le digas, no, mira, yo puedo tener una resolución de 17 pies, él no va a aceptar una resolución de 17 pies para su modelo, porque lo considera una malla bastante gruesa, ¿ok? Normalmente ellos fijan de 1 pie a 1.5 pies, ya eso
es a potestad de ellos. O sea, uno se lo deja a ellos porque es realmente, ellos son quienes van a lidiar después con el modelo y pueden tener algún problema en cuanto a la simulación. Pero quería aquí traerles a colación una figura que yo tengo por aquí del variograma vertical, que es algo que yo utilizo como parámetro para, como les dije, establecer la altura mínima de las celdas, ¿ok? Déjame ver aquí. Aquí, por ejemplo, este variograma, cuando yo voy a definir la altura de la celda, yo puedo hacer un variograma vertical, ¿ok? Este variograma me dice a mí que esta propiedad, que es fácil, es continua, tiene un rango de 17 pies, ¿ok? Entonces, yo garantizo con 17 pies que yo no voy a tener más de una fascie en una celda, ¿ok? Porque ¿qué es lo que nosotros hacemos con el escalamiento? Nosotros podemos, si hacemos una malla muy gruesa, nosotros podemos, por ejemplo, si aquí nosotros tenemos, en vez de tener dos celdas, vamos a tener una celda, entonces vamos a pasar de una porosidad bastante pequeña a una porosidad bastante grande. Y de aquí, de estas dos celdas, vamos a tener un único valor, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a tomar la celda? ¿Va a tomar el valor más grande o el valor más pequeño? Va a promediar entre los dos. Entonces, ahí vamos a tener imprecisiones, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos ir probando? Lo que nosotros podemos ir probando es tamaños de celda, ¿ok? Ya nosotros tenemos una idea del variograma. El variograma me dice que en 17 pies las facies no tienen un cambio tan radical, ¿ok? Se mantiene una única fascie en 17 pies. Entonces yo puedo decir, bueno, vamos a utilizar entonces ahora 5 pies, vamos a utilizar 2 pies, vamos a utilizar 0.5 pies y vamos a hacer un control de calidad a ver qué tal es mi escalamiento. ¿Ok? Lo bueno de esto es que nosotros podemos hacer miles de pruebas. El escalamiento es bastante rápido. Lo hacemos y probamos y hacemos el control de calidad, ¿ok? ¿Qué tanto parecido es mi dato de entrada a mi dato escalado? Vamos con el ingeniero de yacimiento, ¿qué tal te parece esta celda? ¿Qué tal te parece este tamaño de celda? Como les digo, el ingeniero de yacimiento generalmente busca un tamaño de celda bastante pequeño, ¿ok? En el modelo que ellos están, en el horizonte objetivo, ellos buscan un tamaño de celda bastante pequeño porque es el que le permite a ellos hacer mejor la simulación y tomar las mejores consideraciones, ¿ok? A la hora de decidir en los planes de explotación del modelo. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es, hola, muchas gracias por la charla. Me gustaría saber cómo se inicia una carrera como geomodelador. ¿Comienzas por trabajar en alguna de las áreas, por ejemplo, petrofísico, geofísico, ya de ahí vas adquiriendo conocimiento de las demás áreas? ¿O cómo sería? Sí, exacto. O sea, normalmente, bueno, va a depender de también la empresa donde estés, ¿ok? Por lo menos en mi caso en PDVSA, empecé en simulación de yacimientos por ser ingeniero, ¿ok? Después tomé una preparación en el IFP y me fui entrando a esa carrera ya teniendo conocimientos sólidos de geología, teniendo la facilidad de poder integrar todos esos datos, teniendo conocimientos de geofísica, teniendo conocimientos de petrofísica. Entonces allí como que la empresa te va observando el potencial que tú tienes y te va como que encauzando en una de las ramas. Normalmente lo que se estila es que el geomodelador sea un geólogo, ¿ok? Normalmente el geólogo que pasa por, o sea, ya ha hecho geología de desarrollo, ya ha interpretado
topes estratigráficos, ha hecho modelos geológicos, entonces ya lo ven como más apto, es el profesional que ven más apto para ser geomodelador, ¿okay? Que se puede adaptar un poco más a tener los conocimientos de ingeniería de simulación, tener los conocimientos de geofísica, etcétera, ¿okay? Pero sí, generalmente es un geólogo. Claro, no, yo no soy geólogo, no estamos exentos el resto de los profesionales a ser geomodeladores, pero creo que es crucial poder manejar todas las disciplinas y poder tener la destreza en las aplicaciones, ¿okay? Es una disciplina bastante especializada, no en todas partes hay geomodeladores, ¿entiendes? O sea, en una empresa hay muchos geólogos, muchos geofísicos, muchos petrofísicos, pero geomodeladores hay muy pocos, ¿ok? En estudios integrados de yacimiento sobre todo es donde más se necesita. De acuerdo. Otra pregunta más que nos hacen es, ¿consideran procesos de cuantificación de incertidumbre en los modelos realizados? Sí, claro, como vimos en la última lámina, nosotros siempre hacemos análisis de incertidumbre, ¿ok? Siempre hacemos análisis de incertidumbre para cuantificar la sensibilidad de los resultados con cada una de las variables. Y lo tenemos que hacer por la naturaleza de los datos que nosotros estamos trabajando, ¿ok? Como les dije anteriormente, nosotros trabajamos con datos que ya de por sí tienen una incertidumbre, ¿ok? Además que estamos trabajando con el factor humano que de por sí también genera otra incertidumbre. La idea es cuantificar estas incertidumbres para poder entonces saber interpretar los resultados, ¿ok? Si la fase, como en este caso, me están jugando un papel muy importante, saber hasta qué punto, no eliminar la incertidumbre de la fase, ¿no? Porque es la naturaleza del dato, pero sí tener conciencia de que esto me está impactando y cómo me está impactando en los resultados, ¿okay? Pero sí es importantísimo hacer Monte Carlo, si lo tenemos, hacer un análisis de incertidumbre, de cuáles son los datos que más, o las fuentes de información que más me están impactando en los resultados, pues. Ok, y yo creo que ya para cerrar la sesión de preguntas es, ¿cómo se puede definir el tamaño horizontal de las celdas? Ok, el tamaño horizontal de las celdas, como lo explicamos brevemente aquí, se define principalmente por la distancia entre pozos, ¿ok? Nosotros no queremos que existan dos pozos en una celda, porque al final vamos a tener que sacrificar uno de los pozos. En la simulación una celda no puede trabajar con dos pozos, con dos datos de producción, ¿ok? Eso lo sabemos de por sí, ya cuando estamos ya lidiando con los ingenieros de simulación. Entonces tenemos que hacer las celdas, como yo les dije, el espaciamiento entre pozos es clave. Si nosotros tenemos un espaciamiento mínimo entre pozos de 300 metros, entonces nosotros, ok, no puede ser de 300, porque 300 vamos entonces en una celda vamos a tener dos pozos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya allí entonces nosotros establecemos, bueno, queremos 3 celdas entre pozos, va a ser un tamaño de 100%, de 100 metros por 100 metros. ¿Lo queremos más detallado? Bueno, un tamaño de 50 por 50, a veces hasta 25 por 25. Va a depender también de lo que nosotros tengamos o lo que el ingeniero de simulación requiera. Incluso cuando son métodos de recuperación mejorada, nosotros hacemos lo que se llama el refinamiento local en los pozos, ¿ok? Que es el local grid refinement, que vemos que en los pozos existen celditas muchísimo más pequeñas que en el resto de la celda, que en el resto del modelo, ¿ok? Entonces eso va a depender, como le digo, de las necesidades del ingeniero de simulación. La complejidad de las facies, si tenemos facies continuas, o sea, cuerpos sedimentarios bastante extensos, ya allí no importa el tamaño de la celda, ¿ok? No importa de que sean pequeñas, no importa de que sean tan grandes, porque una celda me va a garantizar que hay una única facie dentro del modelo, dentro de la celda, ¿ok? Entonces, pero básicamente yo me inclino más por la distancia entre pozos. La distancia entre pozos y el objetivo del geomodelo, ¿okay? Si yo quiero un geomodelo que al final se va a evaluar un proceso de recuperación mejorada, tenemos que hacer tanto la resolución vertical más grande, o sea, celdas más pequeñas, como la resolución areal
más grandes, celdas más pequeñas, porque necesitamos evaluar, por ejemplo, el comportamiento gravitacional de los fluidos, ¿ok? Entonces allí vamos también, por eso es que le digo que no es una única receta, va a depender del objetivo del geomodelo, y lo que el ingeniero de simulación espera, ¿ok? Ok. Bueno, para concluir, daré lectura al reconocimiento. ¿Me podrían habilitar, por favor, para compartir la pantalla? Es que no me lo permite. Listo. Ok, voy. Ok, procederé a dar lectura de reconocimiento de parte de los capítulos estudiantiles de la APG, AMG, HPE, OPEG, IAGE y SEG del Instituto Politécnico Nacional. Otorga el presente reconocimiento a la maestra en ciencias Roselva Canelón por su valiosa participación como ponente en la tercera Cumbre Politécnica del Petróleo con el tema Modelado Geológico. Ciudad de México, México, a 16 de septiembre del 2020. Firma el ingeniero David Velázquez Cruz, jefe de la carrera de Ingeniería Petrolera. Doctor Arturo Ortiz Uvilla, director de la ESIA Ticomán. La ingeniera Iraíz María Lisset Ortiz Prieto, jefa de la carrera de Ingeniería Geofísica. Y el ingeniero Teófilo Hernández Alcántara, jefe de la carrera de Ingeniería Geológica. Reserva, muchas gracias por tu participación, fue excelente. A todos quedamos maravillados, quedaron muchísimas preguntas por hacer, pero también respetamos el tiempo. Muchas gracias por todo y les doy la palabra a mi compañera Liliana. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. De verdad que gracias por tomarnos en cuenta a nosotros, y sobre todo desde aquí de Venezuela. Muchísimas gracias. Claro, Roselva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y darnos este excelente tema. De verdad te agradecemos muchísimo por tu colaboración, por tu tiempo y pues bueno, por estar aquí con nosotros. Fue más bien muy agradecida con ustedes. Gracias. ¿Algo que nos quieras comentar, Lauro? Bueno, mientras no sé si me pudieran, voy a compartir también la pantalla, por favor. Gracias. Bueno, hacemos una invitación a todos los espectadores a que, bueno, sigan en esta semana durante la tercera cumbre politécnica del petróleo. A las 3 vamos a estar con esta charla, entendiendo los simuladores de yacimiento. Y el día jueves vamos a tener este foro, digo, para que no se lo pierdan. Estén atentos, tendremos varias actividades durante toda esta semana y bueno, a rato los esperamos a las 3 con esta charla. Muchas gracias a todos y bueno, no sé si Lauro quieras comentar algo para finalizar.